La Fiscalía General de Justicia, que empezará a laborar este 10 de enero en la Ciudad de México, enfrentará grandes retos, señaló el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local. Gaviño dijo que el presupuesto no será suficiente para las expectativas que se tienen de esta nueva institución. Tiene varios retos muy importantes, primero presupuestales, porque el presupuesto es el mismo que el del año pasado para la Procuraduría, ahora Fiscalía, a partir del viernes. Entonces el reto es hacer más con menos, no van a poder con ese recurso, de tal manera que tendremos que solicitar, buscar y aprobar más presupuesto para la Fiscalía si queremos que logre metas tan ambiciosas como las que se planteó en un inicio. El legislador precisó que se trata de una transformación gradual, por lo que es necesario tener paciencia en cuanto al desempeño de la Fiscalía para evitar entorpecer el trabajo de la nueva institución de Procuración de Justicia. Es un proceso de transformación. No vamos a partir del viernes a contar ya con otra institución distinta a la Procuraduría, va a ser la misma, con los idénticos servidores públicos, con los idénticos vicios y con las pocas virtudes que tienen dentro de esa institución. De tal manera que tenemos que esperar el proceso y estar muy atentos de cómo se va transformando. Agregó que desde el Congreso seguirán el trabajo en materia de Procuración de Justicia, aunque la responsabilidad cae en el terreno de la Fiscalía, que contará con el respaldo del Legislativo. Tenemos un compromiso con la ciudadanía, que es transformar la Procuración de Justicia, y la piedra angular de la Procuración de Justicia es la Fiscalía. De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, la nueva Fiscalía deberá comenzar a trabajar a partir de este 10 de enero como un órgano de Procuración de Justicia con más atribuciones. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.